Ya. Ahora vamos a llevar lo que corresponde al tema de diarrea aguda en el adulto, ¿ya? La connotación de diarrea en el área de pediatría se lo va a llevar, yo creo que en esa materia, ¿ya? Bueno, en primera instancia, pues como concepto en general, nosotros vamos a entender a la diarrea, ¿no? Se va a traducir clínicamente por un aumento en la frecuencia de las evacuaciones asociado a una reducción en la consistencia. Aumento en la frecuencia va a ser aquellas veces cuando las evacuaciones intestinales van a ser más de 3 veces en un día y una reducción en la consistencia que van a ser de pastosas, que es lo habitual que hacemos nosotros, ¿no? A consistencias líquidas o semilíquidas, ¿ya? El peso casi generalmente se lo introduce en muchos textos, pero no es tan fiable introducir en el concepto de diarrea el peso, porque dicen, ¿no?, que debe ser mayor a 200 gramos. Hay que considerar que personas como los vegetarianos, pues tienen heces fecales que pesan más de 300 gramos en un día. Una dieta rica en fibra como ellos consumen, pues, hace pues que tengan evacuaciones intestinales voluminosas y pesadas. Entonces, dentro de la diarrea, casi generalmente no sería lo correcto, ¿no? Introducir el peso, pero bueno, como les digo, en los textos está. Nosotros va a ser un aumento de la frecuencia, ¿no?, asociado a una reducción en la consistencia. Hay diferentes tipos de clasificaciones. En esta, la primera que les voy a mencionar es la clasificación en base al tiempo de duración. La diarrea se va a dividir en diarrea aguda, persistente y crónica. La aguda va a ser aquella que va a durar menor a 15 días. O sea, imagínense, una diarrea aguda puede durar hasta 15 días, todavía se llama, ¿no?, hasta 14 días aguda. Persistente se llama entre los 15 a 29 días, ¿eh? De 15 a 29 días, diarrea persistente o prolongada la llaman otros, y la diarrea crónica que es mayor a los 30 días, estamos hablando mayor al mes, ¿ya? En general, fisiopatológicamente, la diarrea pues, va a traducir una alteración en la función intestinal. ¿En qué función va a estar la alteración? En la alteración a nivel de transporte del agua y electrolitos, ¿no? Que vamos a hacer un poquito de recuerdo a ustedes. Y parte de la tarea que les he dado a mis alumnos esta mañana en el grupo, en prácticas, bueno, pues aquí también se menciona. ¿No? Epidemiológicamente, pues los datos oficiales a nivel global, pues son bien difíciles de estimar porque la mayoría de las personas con diarrea aguda, principalmente, no llegan a asistencia médica, ¿no? Es porque estas se autolimitan o porque son autotratados en la casa, ¿no? Los que, digamos, los cuadros, los géneros que más van a acudir va a ser el femenino y los extremos de la vida, ¿no? Los niños, ancianos y demás. Pero se estiman más o menos que se dan 2 billones de casos al año a nivel mundial, ¿ya? Más o menos en Estados Unidos se refiere que 150 millones por año, ¿no? Y 1 millón de estas personas llegan a hospitalizarse y 6.000 de estas 150 pues se mueren, ¿no? O del millón que se internan, 6.000 personas se mueren cada año por diarrea. Es la segunda causa de muerte en los menores de 5 años todavía. La primera siguen siendo las IRAS, ¿no?, las infecciones respiratorias agudas, ¿ya? Y cada vez hay más dificultades en tratar. El diagnóstico no es difícil de una diarrea. Todos hemos tenido diarrea, ¿no ve? Alguna vez, o tenemos diarrea, o hemos tenido diarrea la semana pasada, vamos a tener diarrea, etc. No es difícil el diagnóstico. El problema es en el tratamiento, ¿no? Obviamente se está haciendo, a eso se refiere la dificultad, se está haciendo más difícil tratar hoy en día debido al incremento en los casos de resistencia a antimicrobianos, ¿no? Se viene la nueva pandemia, ¿no? La de los gérmenes multiresistentes, ¿no? Se están apareciendo nuevos agentes, como en este caso, como que es vivido en la pandemia del COVID. El COVID ha causado diarrea en muchos casos, es un nuevo agente, ¿no? Hay nuevos amebas como Urbanorum sp, por ejemplo, es una nueva ameba que, bueno, no es tan nueva, ¿no? Sí, se la ha descrito, pero ahora se está teniendo en cuenta en los casos de diarrea aguda, ¿no? Y también en países tercermundistas o muy pobres, como ustedes quieran, ¿no? La inaccesibilidad, uno, al acceso a la salud, por ende a farmacia, medicamentos, pruebas de laboratorio, etcétera, ¿no? Hay grupos de riesgo que siempre hay que tener en cuenta, en los cuales tenemos que parar más en las orejas, son los niños, es decir, los extremos de la vida, niños ancianos, porque en ellos el peso
¿no? Del agua corporal total es más agua, es el 70-80%. Por eso ellos se deshidratan y se pueden morir por una diarrea, ¿no? En cambio, las personas jóvenes como ustedes, los adultos como yo, no, nos podemos descompensar, pero no nos podemos morir. Pero los extremos de la vida, sí. Pacientes inmunocomprometidos, no solamente los VIH, pacientes con cáncer, pacientes con quimioterapia, ¿no? Pacientes que hayan recibido un trasplante, están con corticoides, pacientes con lupus, yo qué sé, y desnutridos, que también entran dentro del grupo de las personas inmunocomprometidas. Aquí vemos un mapa, ¿no? A nivel global de cómo es la distribución de las zonas de alto, ¿no? Medio y bajo riesgo. Nosotros estamos en la alta y baja, alta y media, ¿no? Perdón, ¿no? Zonas de alto riesgo, como vemos, casi toda África, ¿no? Sudamérica está allí, pero principalmente nuestro país, ¿ya? Las islas del Caribe, el Medio Oriente. La diarrea del viajero, pues, ocurre, ¿no? En estas áreas, cuando una persona va a viajar a estas áreas, nosotros estamos dentro de las áreas con alta incidencia de diarreas, ¿no? Y más o menos, pues se estima que en estas áreas, pues ocurren 15 episodios de diarrea por persona al año, y esa es una frecuencia bastante alta. Luego tenemos riesgo medio, como Argentina, por ejemplo, hablando de nuestro continente, ¿no? Y riesgo bajo, que es casi todo el norte, ¿no? En nuestro continente, fíjense, ¿no? Lo que es Rusia y parte de Asia, pues está en riesgo medio, ¿no? Más o menos en Estados Unidos se reportan aproximadamente 100 millones de casos al año, ¿no? Una nueva estadística, y lo que hace que dice, ¿no? La mitad de las personas que son afectadas les va a afectar en su calidad de vida porque van a ir, ¿no? Van a ausentarse, va a haber un ausentismo laboral, ¿no? De estos, un 10% van a consulta médica y 250,000 se hospitalizan, y aproximadamente, una cifra similar que hemos hablado, 6,000, ¿no? Entre 5,000 y 6,000 personas, principalmente ancianos y niños, son los que pueden llegar a fallecer, o fallecen, más bien dicho, por una diarrea aguda, ¿no? Hablando en costos económicos en salud. Hola, ahora sí. Hay una carga económica que va a superar los 20 millones de dólares al año, ¿no? En los casos de diarrea aguda. Tenemos aquí grupos de riesgo, ¿no? Que van a ser más susceptibles a padecer diarrea: las personas viajeras, personas que han consumido determinados alimentos, personas con inmunodeficiencias, las personas que trabajan en guarderías, sus familiares, y las personas que viven en asilos, ¿no? Viajeros, personas que han consumido determinados alimentos en una fiesta, por ejemplo, en eventos, a ver, un matrimonio, yo qué sé, ¿no? Una kermés y demás. A veces muchas pues caen enfermas, ¿no? Cuando van a consumir, a compartir una comida en uno de esos lugares, se llama diarrea por consumición también, ¿ya? Entonces, son los inmunocomprometidos, como decíamos, ¿no? En guarderías y personas que residen en asilos. También tenemos a los adictos a drogas, los que se drogan, ¿no? Por el uso de jeringas, por vía venosa, porque suelen compartir, ellos pueden contagiarse, ¿no? Por compartir las jeringas. El grupo de homosexuales, inmunosuprimidos, ¿no? Personas que han recibido antibióticos, ¿no? Como antecedente, por ejemplo, personas que pueden haber sido tratadas, un ancianito por neumonía hace 2 meses, ¿no? Y que después aparece con una diarrea bien profusa, así de la nada, sin antecedente de haber comido en la calle, por ejemplo, que podría ser una diarrea por antibióticos, ¿no? Los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Cuando están en esa fase. Entonces, aquí, chanchullos, si están en los de mi grupo, seguro ya se van a enterar, pero bueno, más o menos, normalmente cada día todo nuestro aparato digestivo recibe 10 litros al día. Ojo, estos 10 litros no son de la ingesta, de nuestro almuercito, nuestro tecito, nada, sino de todas las secreciones, ¿no? De nuestro aparato digestivo, ¿no? 8 litros más o menos va a estar formado por la saliva, la secreción gástrica de bilis, páncreas, entéricas. Y para completar los 10, ¿no? Es decir, no 10 en total, o 8 de lo que secreta nuestro cuerpo de manera fisiológica, y 1 o 2 litros provenientes de nuestra dietita, ¿ya? De estos 10 litros, la gran mayoría, 90%, se va a absorber en el intestino delgado y ayuno ilion, y el resto
¿no? De ese litro que sobra, hasta 850 ml se va a absorber en el colon derecho y se va a eliminar el restante, es 150 ml cada día en nuestras heces fecales. Eso es lo que ocurre normalmente cada día. Ahora, una alteración en la alteración de transporte del agua en el intestino, ¿no? Entonces, una reducción de un 1% de esa capacidad de absorber, ¿no ve? Que va a ocurrir en el intestino delgado principalmente, ¿no? Y en el grueso, en el colon derecho, ¿ya? Tanto de la exógena y endógena, una reducción en esa capacidad de absorción, de transportar, de absorber agua, electrolitos, ¿no? Es decir, un 98% ya va a producir diarrea, o sea, un 98% de función, ¿no? Ya va a producir diarrea. Es bien importante, ¿no? Por eso que el organismo funcione como un reloj, ¿no? Como un cronómetro, ¿no? Todo en regla, en línea. Una pequeña alteración, ¿no? En tu reloj, ¿no? Si con el tiempo se envejece, pues una pequeña alteración puede adelantarse, atrasarse o al final pararse, ¿no? Y es algo parecido, ¿ya? Y existen diferentes formas, diferentes mecanismos que van a alterar este mecanismo de transporte del agua en el intestino, de agua y de electrolitos, ¿no? Y aquí vienen los grupos fisiopatológicos de la diarrea, que son la osmótica, que la diarrea es aquella que es provocada por solutos no absorbibles, por ejemplo, caso más conocido, que más sonados, pues la intolerancia a la lactosa, ¿no? Diarreas secretoras, ¿no? Estas diarreas son bastante abundantes, son muy fluidas, deshidratan rápido al paciente, porque hay una alteración en la absorción y principalmente se provoca una secreción activa de agua, no estimulada por endotoxinas, toxinas por los microorganismos que secretan los microorganismos o producen los microorganismos. Luego viene la diarrea exudativa o diarrea inflamatoria, se llama. En esta diarrea es pequeñita, de pequeños volúmenes, es bien frecuente, el paciente puede ir 18, 20 veces al día al baño, ¿no? Puede haber pujo y tenesmo también, pese a que está con diarrea, ¿no? Eso es por la inflamación importante del colon principalmente, ¿no? ¿Por qué se llama exudativo inflamatorio? Porque en el análisis de heces fecales va a haber moco, ese moco va a traducir a presencia de proteínas, sangre y pus, ¿no? Es diarrea inflamatoria. Diarrea por alteración de la motilidad intestinal ocurre en las personas con colon irritable, en personas con hipertiroidismo, por ejemplo. Y como diagnóstico diferencial, tenemos que tener en cuenta la diarrea por rebosamiento. La diarrea por rebosamiento ocurre en aquellas personas estreñidas, ¿ya? De larga data, y habría que sospechar, por ejemplo, cuando viene un viejito, les digo en el caso de viejitos, porque generalmente los que más se estreñen y las mujeres, ¿no? Pero esto de la diarrea por rebosamiento ocurre más en la tercera edad, ¿no? Vienen viejitos que a consulta que no han defecado en 2 semanas, no han hecho nada. Pero de repente han empezado a botar líquido, ¿no? Por el ano, incluso incontinencia, se les escapa de forma involuntaria, por eso incontinencia, ¿no? Ha notado la familia que empieza a mojarse la ropa interior con heces fecales líquidas. Hacemos la revisión, conocemos el antecedente de estreñimiento, le metemos, hacemos un tacto rectal para revisar y encontramos una masa que se llama fecaloma, es un tumor de heces fecales, ¿no? Y ocurre esta diarrea por rebosamiento porque, como han visto, hay un 150 ml cada día que eliminamos de agua en heces fecales. Esas heces fecales van a ir aumentándose, compactándose, ¿no? Formando una bola, una masa grande, y se va a ir exprimiendo esta masa, ¿no? Va a ir exprimiendo la parte líquida, y esa es la parte líquida que va a eliminar el paciente y va a pensar de que es diarrea. Por diarrea por rebosamiento, solamente vamos a pensar en un paciente con estreñimiento crónico y principalmente en un paciente que no haya defecado muchos días, ¿ya? La pseudodiarrea, por ejemplo, hay varios conceptos de diarrea. Hay personas que dicen, vengo a consulta porque tengo diarrea. ¿Por qué? Voy al baño cada vez que como, incluso entro 6 veces al día, me dice. ¿Pero es líquido? No, no, son blanditas, son pastosas, son blanditas, pero no son líquidas. Entonces no es diarrea, le digo, ¿no? Pseudodiarrea. Y la incontinencia fecal, ¿no? La incontinencia fecal, que es, como les decía, ¿no? Muchas veces va asociada hasta al fecaloma, ¿no? Pero en realidad la traducción de incontinencia fecal no es esa pérdida de la capacidad, ¿no? De poder aguantar, ¿no? O poder contener, ¿no? La pérdida de la función de la contención del esfínter anal externo, ¿no?
en los momentos que no son aptamente sociables para defecar, ¿no? Esas personas evacúan o se les escapa de forma voluntaria esas fecales y no siempre son líquidas, ¿no? Hay algunas veces que puede ir asociado a depósitos líquidos, como en el caso del fecaloma, y en otras no, se les escapa o con un gasecito, ¿no? Se tiran un gasecito y también sale mezclado con esas fecales, ¿no? Y ahí piensan que es diarrea, no incontinencia nada más. Dentro de las alteraciones que van a aparecer, ¿no? Dentro de la diarrea, pues está la disminución de la absorción en primera instancia, ¿no? Como dice, como hay una disminución, se va a traducir en una incapacidad para absorber los solutos osmóticamente activos, ¿ya? Esto puede deberse a varios factores, por una ausencia de contacto entre la superficie, es decir, la mucosa del intestino y el contenido intestinal, puede ser una causa, ¿no? Una falta de contacto, o por una inhibición del transporte activo de los iones del intestino, es decir, de jalar el sodio, el potasio, hacia la luz, por ejemplo, ¿no? O sea, como va a haber la incapacidad de absorber solutos, ¿no? Estos se van a quedar en la luz, ¿ya? ¿Ya? Se van a quedar en la luz y van a generar, pues, una diarrea por incremento de la osmolaridad. El aumento de la secreción, que es otro mecanismo por el cual los agentes infecciosos, en este caso, pueden provocar diarrea o alguna que otra enfermedad orgánica, que son la secreción pasiva o activa, ¿no? Las diarreas pasivas, ¿no? Por aumento de la secreción pasiva, se va a dar por un aumento en la presión hidrostática a nivel de los vasos o sistema linfático del intestino, ¿ya? Que va a conllevar a la exudación paracelular del líquido, es decir, se va a extravasar a través de las uniones intercelulares el líquido, ¿no? Y activo, la secreción activa, ¿no? Que es la diarrea más agresiva o más voluminosa, como les decía, ¿no? Eso se va a dar porque van a haber agentes que casi generalmente son toxinas que van a activar el AMP cíclico, ¿no? Por ejemplo, es un mecanismo de las toxinas de las bacterias o algunos virus. Después, la presencia de superficies aberrantes, adenomas. Los adenomas son unos pólipos, son unos tumores grandes, irregulares, que muchas veces van asociados o cáncer o es una lesión antes de que aparezca un cáncer de colon, por ejemplo, ¿no? Y cuando hay una invasión de la mucosa, ¿no? Una inflamación importante, pues puede haber exudado inflamatorio, mucosangre, pus, por ejemplo, asociado. Dentro de la etiología de las diarreas agudas, en este caso, la primera va a ser las infecciosas, ¿ya? Que son hasta el 90%. De las 10 personas, de 10 casos de diarrea aguda que van a ver ustedes, como médicos generales van a ver un montón de diarreas al año, en internado, y después cuando empiezan a trabajar, hasta el 90% de los casos de diarrea aguda son de etiología infecciosa. Y de las infecciosas, las más frecuentes son las de etiología viral, ¿ya? Las bacterianas generan los casos de diarrea grave. Por ejemplo, cuando, ¿no? Las diarreas de tipo inflamatorio, por ejemplo, cuando hay fiebre, dolor abdominal, algo de vómitos, pero puede haber pujo, tenesmo, moco, sangre, pues, por ejemplo. Es cuando el paciente presenta así con fuerte dolor de barriga, con diarrea, frecuente varias veces al día, fiebre y demás, hay que sospechar de una infección bacteriana, ¿ya? Entonces, en base a ello, a lo escrito, la diarrea aguda se va a clasificar en dos y diarrea inflamatoria. La diarrea inflamatoria va a ser esa diarrea secretora, o sea, muy líquida, abundante, como lo que están viendo en el dibujo, de buena foto, ¿no? Abundante, generalmente este tipo de diarrea pues ocurre por una infección o con temperatura, no cursa con dolor abdominal, no puede asociarse con vómitos, puede, ¿no? Pero ocasionalmente son que es la que, bueno, ambas son importantes, que los volúmenes pueden ir 4 o 5 veces al día, digamos al paciente. No sean ingenuos con que el paciente va a venir, doctora, estoy viniendo, tengo diarrea, el paciente ya te va a dar diagnóstico, tengo diarrea, te dice, o tengo el estómago suelto, te van a decir.
y no te van a describir con moco, sangre, pus, tengo tenesmo, he ido tantas veces al día, ta, 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 ta. Tienen que preguntarles ustedes estas características, ¿ya? Para la diarrea, la diarrea de tipo inflamatorio, la lesión va a ser a nivel del colon, ¿no? Por eso, como les digo, a veces hay hipoglucemiasmo asociado. La diarrea se va a caracterizar porque ser frecuente, como les decía, más de 10 veces al día el paciente va al baño, de pequeño volumen, van, boto, y en mano me siento poquito nomás, me dicen, ¿no? Moco, casi siempre hay sangre, hay que prestar mucha atención porque pueden eliminar sangre, hay fiebre y células inflamatorias en el examen de heces fecales, es decir, leucocitos positivos, ¿no? Más de 3 o más de 10 leucocitos por campo a predominio de polimorfonucleares, ¿no? Entonces, tener en cuenta datos epidemiológicos, es decir, si el paciente, ¿no? Al momento del interrogatorio, uno, si ha ido a comer a algún lugar y varias personas se han enfermado, solamente ha sido él. Dos, si ha viajado a un lugar donde haya alta prevalencia de diarrea del viajero, por ejemplo, o parásitos, como en nuestro caso los yungas, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos los gérmenes que nosotros, o la persona que se contagia, ¿no? Es por la vía fecal oral, generalmente, ¿no? Y por ingerir alimentos contaminados, que vienen los tomatitos con honguitos bien bonitos, ¿no? Guardados ahí, olvidados en el refrigerador, ¿ya? Generalmente pues, puede estar en la agua, en la leche, el pollo, huevos, pescado, casi generalmente, ¿no? Algunas veces también el arroz, como vamos a ver, ¿ya? Es de persona a persona, ¿no? La fecal oral, manos, no te doy la mano, te saludo, tu cuate estaba con diarrea, no se lava la mano, le has saludado, después tú has ido a comer tu tucumana, no te has lavado la mano y bueno, te has contagiado, ¿no? Algunas veces por vía sexual, ¿no? La hepatitis A más que todo, por la vía sexual anal, obviamente, ¿no? Anal, ¿no? Los que practican la vía sexual anal también pueden contagiarse por esa forma. No, más que todo la relación oral-anal, ¿no? Oral-anal, ¿no? ¿Ya? Por uso de antibióticos, ¿no? La diarrea por antibióticos, el germen implica circulación difícil, por eso siempre hay que preguntar los antecedentes si ha recibido antibióticos por lo menos los 2 últimos meses antes de la consulta, ¿ya? Para que un germen, virus, bacteria, parásito, sea cualquiera que provoque diarrea, tiene que evitar el sistema inmune, ¿no? Y tiene que ser muy virulento, tiene que tener una capacidad, ¿no? De virulencia muy alta para evitar el sistema inmune en primera instancia y las defensas no inmunes que tiene el tubo digestivo, como el ácido clorhídrico, por ejemplo, ¿no? Anticuerpos, la misma microbiota intestinal, no tenemos todos, ¿no? Microbiota, bacterias, ¿no? Una de esas es la E. coli, por ejemplo, ¿no? Tenemos un sinfín de un microbioma, que se llama así, ¿no? Entre las bacterias y la carga genética que ellas tienen, dentro de nuestro tubo digestivo, es el que más bacterias de nuestro cuerpo tiene, el tubo digestivo. La motilidad intestinal, entonces, el virus, bacteria, hongo, parásito, etcétera, que sea capaz de provocar diarrea, tiene que tener esa capacidad de evitar todo ese mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo. Los mecanismos de acción, ¿no? De los gérmenes, ¿no? De la diarrea por infección, pues tiene diferentes mecanismos y una de las principales es la secreción de toxinas. Aquí vemos una tablita, ¿no? Donde vemos el mecanismo fisiopatológico, el diferente tipo de toxina que liberan, ¿no? Aquí el grupo de microorganismos que están asociados a esa toxina, como por ejemplo las enterotoxinas, secretadas por el Vibrio cólera, la E. coli enterotoxigénica, Clostridium perfringens, Bacillus cereus, por ejemplo. ¿No? Esta enterotoxina tiene la propiedad de ir a provocar una diarrea secretora a nivel del intestino delgado porque va a alterar la absorción de los iones, ¿no? De sodio y potasio. Y se encuentran las comidas contaminadas. Las neurotoxinas, que es liberada por Staphylococcus aureus, ¿no? Esta viral afecta directamente al sistema nervioso autónomo que se encarga, ¿no? De inervar y de dar la función de secreción utilidad a todo el tubo digestivo, ¿no? Va a provocar una diarrea de tipo motor, porque va a aumentar la peristalsis, la contracción, ¿no? La contracción. Y también algunas veces al sistema nervioso central estas toxinas pueden llegar y cuando llegan al sistema nervioso central, es decir, pasan la barrera hematocefálica, generan náuseas y vómitos, ¿no? Toxinas. Las citotoxinas que son provocadas por Salmonella, Shigella, Campylobacter, Clostridium difficile, ya estamos empezando a hablar aquí de Clostridium, ¿no?
Estas pues van a invadir directamente el colon, van a provocar un daño celular directo, van a provocar muerte celular, apoptosis y por ende una inflamación, y son las que van a provocar diarrea inflamatoria, ¿ya? Y después otro mecanismo que tienen, no son directamente, no son veramente toxinas, pero está dentro, incluida del mecanismo fisiopatológico de algunos agentes, como en este caso de Cryptosporidios, una E. coli y en este caso una ameba, la Yarda lamblia, la capacidad de enteroadherencias, ¿no? Es decir, estas van y se pegan directamente a la mucosa, ¿no? Van, tac, y listo, ¿no? Y al pegarse a la superficie absortiva del intestino, pues van a impedir que haya digestión, absorción, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos un grupo, vamos a hablar de los grupos de bacterias ¿no? que están implicadas, las más frecuentes, dentro de las diarreas bacterianas, diarreas graves, estamos hablando de diarrea inflamatoria, ¿ya? La Escherichia coli, enterotoxigénica, ¿no? Ocurre el 50% de los viajeros, ¿no? 50% de las personas o de la diarrea del viajero está implicada la E. coli enterotoxigénica, ¿no? Como les decía, como dice toxigénica, entero, va a afectar el nivel de intestino delgado, va a provocar diarreas acuosas, voluminosas, sin fiebre, y suele remitir en los 4 días, ¿no? Que es lo que tarda en eliminar el intestino las toxinas. Luego tenemos la E. coli enteroinvasiva. Esta va a ir a afectar a nivel del colon, va a provocar disentería, es decir, diarrea inflamatoria, ¿no? Diarrea, ¿no? Frecuente, de bajo volumen, pujotenesmo y un citológico fecal patológico, es decir, una prueba de moco fecal, que es la prueba que nos interesa pedir a nosotros en las diarreas agudas, prueba de moco fecal, porque te detectan moco que aparece en las diarreas inflamatorias, no en todas, pero sí, moco, leucocitos, sangre, ¿ya? Eso es lo que nos interesa ver en el citológico. Luego está la E. coli enterohemorrágica, como su nombre dice, enterohemorrágica, provoca sangrado directamente, diarrea con sangre o a veces es netamente pura sangre, hematoquesia, pujotenesmo, se parece mucho a la diarrea inflamatoria, bueno, es una diarrea inflamatoria, ¿no? Porque tiene pujotenesmo, fiebre, y se puede asociar a un síndrome que es peligroso, ¿no? Que es el síndrome urémico hemolítico, es decir, provoca falla renal y anemia hemolítica, ¿no? La característica de la E. coli enterohemorrágica, que si bien se parece a una diarrea inflamatoria, pero con mucha sangre, el moco fecal no presenta leucocitos, como si fuera una diarrea no inflamatoria. Es decir, la prueba de citológico fecal o moco fecal también se llama, no va a haber leucocitos. Eso tener en cuenta, ¿ya? La E. coli enteropatógena es la que actúa por el mecanismo de adherencia, ¿no? Va a ir a actuar, va a adherirse a la superficie absortiva del intestino delgado, va a provocar diarreas acuosas de color marrón, se refiere, y sin fiebre, ¿ya? Luego está también el grupo de Campylobacter jejuni, es un gram negativo, ¿no? Es una de las causas más frecuentes de diarrea infecciosa, es decir, diarrea inflamatoria, porque va a invadir el colon, ¿no? Y el citológico va a ser patológico, con leucocitos, más de 10, y presencia de sangre y moco en las heces fecales. Tenemos al grupo de la Shigella, ¿no? Son 4 grupos de Shigella. La Shigella disentería es una de ellas. Provoca disentería. ¿Qué es la disentería, no? Es con lo que estamos hablando aquí, la diarrea, ¿no? Con sangre. Va a haber fiebre elevada, va a haber dolor abdominal, cólicos, ¿no? Invade el colon. También la Shigella, al igual que la enterohemorrágica, la E. coli enterohemorrágica, las dos pueden provocar síndrome urémico hemolítico, ¿ya? La Yersinia enterocolítica es otro germen que también va a provocar diarrea inflamatoria, es decir, como moco, sangre, pus, tenesmo, etc. Afecta el hilo terminal, puede simular a apendicitis como su lugar donde coloniza y provoca enfermedades en el hilo terminal, en las placas de Peyer, ¿no? Puede simular apendicitis porque duelen en la fosilaca derecha, asociada a diarrea, ¿no? Y algunas veces enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria intestinal. Tener en cuenta eso, la Yersinia enterocolítica. El vibrio cólera es un gran negativo que provoca unas grandes epidemias de diarrea, ¿no? Que te deshidratan, ¿no? Provoca unas diarreas mediadas por enterotoxinas, ¿no? Muy abundantes, secretoras, ¿no? Porque provoca una pérdida de líquido importante, 10 litros en una hora, por ejemplo. O sea, son muy peligrosos, generan deshidratación grave en muy poco tiempo, ¿no? Felizmente no tenemos hace años epidemias de cólera, pero con esta de la crisis del agua que tenemos, Dios no quiera que tengamos una epidemia de cólera. Clostridium difficile, que es un agente que está asociado
¿no? A la diarrea por diarrea de origen intrahospitalario, es decir, personas que están internadas, personas no solamente que están internadas, personas que viven en asilos, viejitos principalmente, o cualquier persona que haya recibido un antibiótico, porque ustedes jóvenes también pueden tener diarrea por clostridium. Digamos, como ha pasado recién, ¿no? Esto del COVID, han tratado antibióticos exageradamente, hasta imipemen, he escuchado que en domicilio han ido a colocar mis amigos internistas, y nada, pues me parecía muy exagerado, pero bueno, hoy en día estamos viviendo una epidemia de diarrea por antibióticos, es decir, diarrea por Clostridium difficile, que se llama colitis endovenosa, a consecuencia del abuso, uso y abuso de los antibióticos que ha ocurrido en esta pandemia, ¿no? La clínica, una diarrea inflamatoria, les vuelvo a repetir, dolor abdominal, fiebre, pujo, tenesmo, moco, sangre, pus, ¿no? ¿Ya? Puede ser grave y tiene la característica de ser recidivante si no es tratada de forma adecuada, ¿ya? La diarrea del viajero, pero bueno, hablando ahora de diarrea por los grupos de riesgo que hemos mencionado, la diarrea del viajero, ¿no? El 40% de los casos es producida por la E. coli enterotoxigénica, acuérdense, o la enteroadherente, es E. coli en primera instancia. Luego están el Campylobacter, Shigella, Aeromonas, Novovirus, Coronavirus, Salmonella. En Rusia la primera causa es Giardia. Así que si alguna vez van a Rusia y las da diarrea, ya saben que puede ser Giardia. Y en Nepal, ¿no? Que es lejísimos en Asia, la ciclospora. Entonces, la mayoría de los casos de diarrea ligera es provocada por E. coli enterotoxigénica o enteroadherente. Personas que consumieron alimentos o diarreas por consumición se llaman también, ¿no? Días de campo, cenas, etc. Ahí está en primer lugar Salmonella Shigella, ¿no? Entonces, Salmonella Shigella, pues cuando hay un grupo estás de guardia un día y de repente llegan 5 de golpe con diarrea y la coincidencia es que los 5 han ido a comer a un restaurante X, ¿no? O un matrimonio X, digamos, ¿no? Salmonella shigella, luego está también el Campylobacter, al igual que el viajero, en segundo lugar Campylobacter, que se encuentra generalmente en la carne de pollo, E. coli enteromorrágica, ¿no? Igual que la salmonella, más que todo puede provocar diarrea con sangre, ¿no? En la carne molida, bacilos serios, en arroz frito, recalentados estafilococcus aureus, vibrio del cólera, salmonella y hepatitis A, ¿no? Al consumir mariscos crudos, ¿no? Mal cocinados, ¿no? El famoso cevichito, ¿no? Pacientes con inmunodeficiencias primarias, estas son enfermedades congénitas bastante raras, ¿no? Con déficit de hemoglobina A, hipogamaglobulinemia, enfermedades granulomatosa crónica, como la enfermedad de Crohn, por ejemplo, ¿no? Y causas secundarias con los ancianos, ya por el envejecimiento, ya pues, todos vamos a tener déficit de hemoglobina en nuestro intestino, pacientes con SIDA, desnutridos, son los casos más intensos de diarreas, ¿no? En los cuales nos pueden dar los pacientes inmunosuprimidos. Porque en estos, los gérmenes están implícitos, son los oportunistas, como el Mycobacterium, o sea, fíjense la tuberculosis, citomegalovirus, virus del herpes, adenovirus, protozoos como el Cryptosporidium, Isospora, Belli, Microspora, Blastocystis humini. El Blastocystis humini, por ejemplo, van a encontrar bien seguido en personas sanas, por ejemplo. ¿Cuándo nos tiene que importar el Blastocystis huminis? En personas inmunosuprimidas, ancianos, con SIDA, desnutridos, pacientes con cáncer, que estén con corticoides, etc. ¿Ya? Se han descrito casos de proctocolitis por Neisseria, clamidia, treponema en personas con SIDA, principalmente homosexuales porque se practica, ¿no ve? Sexo anal. Bueno, pues una persona que tenga gonorrea, bueno, pues que eyacule en una persona, en el ano de una persona, las clamidias y demás, entonces puede provocar proctocolitis, una diarrea muy dolorosa, ¿no? Una diarrea con bastante dolor en la región anal. El personal de guarderías, se menciona que la shigella es el número 1, ¿no? Fíjense, los enanos son portadores de shigella, pueden transmitir fácilmente shigella, giardia, que es una ameba, Cryptosporidium, rotavirus, ¿ya? Y las personas que viven ancianos hemos hablado de Clostridium difficile, ¿no? El Clostridium difficile, porque este germen es, para empezar, un oportunista, ¿no? Y como las personas ancianas son inmunosuprimidas, pues aprovechan, ¿no? En colonizarlas, ¿no? Porque muchos viejitos se quedan mucho tiempo hospitalizados o, bueno, residen permanentemente en ácidos que basta un viejito que tenga una de ellas por, digamos, por Clostridium y puede contagiar a muchos otros, ¿no?
Y la característica principal es que estos ancianitos, la característica principal es que hayan recibido antibióticos por cualquier otra causa, por lo menos los 2 últimos meses antes de que empiece la diarrea, ¿no? Y es una diarrea de tipo inflamatorio. Yendo al segundo grupo que provoca diarrea aguda, es de causa no infecciosa, y son generalmente los fármacos, ¿no? Son el 10 al 20% de los casos. Como hemos visto, la mayoría son las infecciosas, de las infecciosas más los virus, y de las diarreas infecciosas más graves, las bacterias, ¿no? En este caso, la patogenia no infecciosa, medicamentos. ¿Y cuáles dentro de la lista están aquí, lo que están viendo? Los laxantes, ¿no? Pero también hay toxinas, uno puede intoxicarse, ¿no? Por el consumo también de ciertos compuestos, como son el arsénico, el glutamato monosódico, el famoso, ¿cómo se llama esto? Ajinomoto, ¿no ves? De las sopitas Maruchan, es rico en esto. Es un compuesto muy saladito, riquito, ¿no ve? Pero es muy hiperosmótico, actúa como un laxante. Insecticidas en el campo, ¿no? Los agricultores que usan insecticidas les puede dar diarrea porque se intoxican, ¿no? En la ingesta de hongos, pescados en descomposición, ingerir pescados en descomposición, hace intoxicación, ¿no? Se llama escambroide. Ojo, es una intoxicación, ¿no? Uno se puede intoxicar por comer pescado en descomposición. Esa intoxicación se llama escambroide. Y por consumir mariscos en descomposición se llama ciguatera. ¿Ya? Escambroide pescado, ciguatera mariscos. ¿Ya? Luego están, o principalmente están los fármacos, ¿no? Antibióticos en primera línea, compuestos de litio que es usado para tratar a ciertos casos de esquizofrenia, IECAS, antihipertensivos, fíjense, digo, digitálicos, analgésicos, antidepresivos, laxantes, etc. Una lista ahí somera de qué medicamentos nos pueden provocar diarrea aguda, ¿ya? Este es un mecanismo por el cual los antibióticos tienen dos mecanismos, ¿no? Tiene dos mecanismos por los cuales provocan diarrea. Una de tipo osmótico. ¿Cómo? Los antibióticos generalmente te barren todo, ¿no? Si bien han sido inventados para matar a la E. coli, enteromorrágica, salmonella, shigella, pero te borra también a la buena E. coli, al buen enterobacter, por ejemplo, al buen bacteroides, que son las bacterias que forman normalmente parte de nuestra microbiota, y los barra a todos, pues moros y cristianos. Eso es lo que hacen los antibióticos. Entonces, por ende, te van a alterar. Ese término es un libro antiguito, ¿no? Ya no se usa el término de flor. Te alteran la microbiota del colon principalmente, al alterar el balance normal, ¿no? Es decir, sacan a flacos, ¿no? A moros y cristianos y quedan puros amarillos, digamos, ¿no? Alteran la calidad y esa alteración de la calidad de la microbiota va a hacer que haya una disminución de la fermentación de los hidratos de carbono. ¿Qué es lo que hace nuestra microbiota intestinal? Nos ayuda a digerir nuestros alimentos, ¿no ve? Principalmente en este caso los hidratos de carbono. Como no se fermentan o se digieren los hidratos de carbono, va a aumentar la concentración osmótica, ¿no? de solutos, compuestos ricos en carbohidratos, ¿no? Que la lactosa o el azúcar, por ejemplo, ¿no? Va a haber un aumento de la concentración osmótica y por ende va a provocar diarrea, ¿no? Por osmolaridad, diarrea osmótica. Un mecanismo, ¿no? Por alterar la microbiota, disminuye hidratos de carbono, la fermentación, por ende aumenta la concentración osmótica y eso jala agua, ¿no ven? La otra es por infección oportunista de cuestión difícil, lo mismo, ¿no? Van a alterar, ¿no? A nuestra microbiota colónica normal, ahí va a aprovechar este oportunista de colonizar el Clostridium difficile, y esa cuestión difícil va a provocar toxinas, y esas toxinas, pues, van a provocar lo que es la colitis pseudomembranosa, que es una diarrea. La diarrea osmótica es líquida, y la colitis pseudomembranosa es diarrea inflamatoria, o sea, puede tener las dos. Puede tener bien líquida y esa bien líquida puede ser frecuente con moco, sangre púrpura, dolor abdominal, fiebre, digamos. Otras cosas que hay que tener en cuenta, ya sé que es bien difícil para algunas personas, para pacientes, tenemos que darse cuenta, el aspecto de las heces fecales, si son estetorrecas. Las estetorreas es otro tipo que entran, no forma parte de la diarrea aguda, pero es más de la diarrea crónica malabsortiva, pero algunos pacientes ya debutan, ¿no? Con estetorrea, que la característica de que son heces fecales ricas o con alta concentración de grasa, por eso se llama esteatos de grasa, esteatorrea, ¿ya? Son personas que pueden tener diarrea amarilla, son heces fecales amarillentas, brillosas, como si le hubieras echado aceite a tu caca,
¿no? Disculpen el término, pero bueno, es así, son brillantes, son brillosas como el aceite, y como son ricas en grasa, no se hunden en la taza, están flotando ahí en la superficie y bien pegajosas, se pegan bien duro a la taza, ¿no? Ver productos patológicos, los productos patológicos que son moco, sangre, pus, lo que hemos estado hablando, incluso, ¿no? Alimentos sin digerir. Cuando hay alimentos sin digerir en las fecales se llama lientería, ¿ya? Anamnesis y el examen físico, siempre preguntar, ¿no? ¿Has viajado a algún lado? ¿Dónde has ido a comer? A veces es bien difícil, ni el mismo paciente se acuerda dónde, cómo y cuándo, ¿no? Es más fácil, digamos, la de del viajero. Sí, o estoy de tránsito, o ustedes, como les va a pasar al año, cuando estén en internado, tienen un rote de 3 meses en provincia, y los que estén bien en altiplano cerca al lago, ¿no? Que hay bastante para esto por ahí, o en los yungas, ¿no? O se vayan al interior a un lugar cálido, pues van a, digamos, tener un puesto de salud y les va a llegar personas con diarrea, y si está de tránsito, de viajecito nomás, hay que pensar en una diarrea del viajero, ¿no? E. coli o salmonella, ¿no ve? E. coli más que todo, ¿no ve? Entonces, anamnesis, el examen físico. ¿Qué nos interesa más que todo el examen físico con diarrea? La deshidratación. Pulso, presión, ¿no? Que el pulso no está acelerado, no esté más de 100, que la presión, que no es hipotenso, es menor a 90-60. Y deshidratación, lengua seca. En los ancianitos, ver el signo del pliegue, como me están viendo aquí, las personas de la tercera edad, se evalúa aquí el signo del pliegue, ¿no? Aquí se presiona, ¿no? Presionamos con la pinza de nuestros dedos, ¿no? Presionamos ahí, hacemos un pequeño pellizco en el área preesternal, ¿no? Y como ven, yo estoy hidratado, ¿no? No se forma sino del pliegue, es muy similar a lo que es en los niños. En los niños se hace aquí, ¿no ven? El dorso de la mano, ¿no? Si tarda más de 3 segundos en volver la piel a su lugar, el niño está deshidratado. Pero miren, ni un segundo tarda el mío en volver a su lugar. Lo mismo acá, ¿no? Entonces eso, valora siempre enfermedades de base, si es diabético, paciente insuficiente renal, paciente con lupus, paciente con VIH, no sé. Importante porque en ellos saben que la diarrea puede ser más grave, ¿no ve? Antecedentes de viajes, ingesta de alimentos, agua, contaminados, duración e intensidad de los síntomas, para intentar clasificar si es una diarrea inflamatoria o una diarrea no inflamatoria. Porque así nosotros orientamos, ¿no? ¿A quién vamos a dar antibiótico? El tratamiento principal, el pilar de toda diarrea aguda, siempre la hidratación primero, más que el antibiótico, es el antibiótico, analgésicos, digamos, si le duele al paciente, antipiréticos si está con fiebre, listo. Preguntar el aspecto de las heces, decía, ¿no? Aquí tenemos la lista, la escala de Bristol, que va del 1 al 7, son 7 tipos, ¿no? Y las tipo 6, tipo 7 son las que van asociados a los casos de diarrea, ¿ya? Pseudodiarrea, como en el colon irritable, el tipo 5, por ejemplo, los pacientes con colon irritable. Estreñidos, el tipo 1, tipo 2, así chiquitas bolas duritas o grumosas duras. Las normales son la 3 y 4, la salchicha, ¿no ves? De gruesa o delgada, pero blanda, ¿ya? La diarrea inflamatoria, o también, como decía, infecciosa, pensamos más bacteria, ¿no? Son diarreas acuosas, de color marrón, dice, o sanguinolenta, de pequeño, de poco volumen, bastante frecuentes, como pujo, tenesmo, fiebre, dolor abdominal. Siempre hay dolor antes de la diarrea. Comen, les tuerce la barriga y tienen que ir al baño a defecar y saben que les va a aliviar. Diarrea no inflamatoria, es diarrea acuosa, abundante, sin productos patológicos, es decir, sin moco, sangre, pus, sin fiebre ni dolor abdominal, ¿ya? Y tenemos un tercer cuadro clínico más que hay que considerar, la intoxicación alimentaria, en la cual se caracteriza porque el paciente tiene muchos vómitos, más vómitos que diarrea, y puede haber fiebre. Casi a veces tienen una sola diarrea, se les ha pasado, pero los vómitos no ceden y la fiebre, ¿no? Puede persistir. Son estas intoxicación, está, como bien dice, ¿no? Provocada por toxinas preformadas por pseudomonas, ¿no? Estafilococcus, perdón, y Clostridium perfidi. La diarrea persistente va a ser aquella, les repito, de 15 a 29 días, ¿no? Más que todo hay que pensar en parásitos como la Giardia lamblia y el Cristosporidium, ¿ya? Que son los que más están implícitos. En estos, la diarrea ya no va a ser tan líquida, va a ser semipastosa. Ellos se refieren como puré, como licuado, más o menos, las heces fecales, y que son frecuentes, varias veces al día. Puede ir asociado a signos de malabsorción como distensión abdominal, y casi siempre no hay fiebre, ¿ya? Entonces, pensar en una persona que tiene diarrea más de 14 días, ¿ya? ¿No? Probablemente sea más provocada por parásitos. Tenemos aquí una clasificación en base a la clínica, ¿no? En base a la clínica, la
asociada a deshidratación, ¿ya? Pero se nombra diarrea leve, ¿no? Cuando el paciente tiene una frecuencia evacuatoria menor de 8 veces al día, no hay dolor abdominal, no hay fiebre, no está deshidratado, por ejemplo, una diarrea leve, ¿no? Que no le afecta su calidad de vida, ha ido, o un poquito le ha molestado, por eso viene a consulta, pero ha ido a trabajar, ha hecho sus cosas normales, digamos. Diarrea moderada y grave, cuando aquella diarrea que ya empieza a durar más de 5 días, ya la podemos considerar moderada, ¿no? Grave, digamos, si el paciente ya tiene 80 años. Entonces, un paciente añoso ya hay que considerarlo más como diarrea grave. Moderada grave, más de 5 días que ya está durando, no importa la frecuencia, pero si ya tiene más de 5 días, ya hay que tener en cuenta. Si tiene dolor abdominal, clínica de una diarrea inflamatoria, ¿no? Dolor abdominal, fiebre, como mayor razón si está deshidratado, si hay sangre en las deposiciones, ahí ya podemos decir que es diarrea grave o que el paciente sea añoso, ¿no? Deshidratación, boca seca, como les decía, ¿no? La lengua que no esté brillosa, ojos hundidos, casi eso es más frecuente ver en los niños, ¿no? Llantos sin lágrimas, ¿ya? El signo del pliegue, como les había explicado, ¿no? Hipotensión, taquicardia, oliguria, el paciente no está orinando mucho o no orina, intranquilidad, irritabilidad, tal vez estos son mucho más manifiestas en los niños y ancianos, pero tener en cuenta eso, ¿no? Enfermedades de base, como les decía, siempre hay que averiguar, ¿ya? Cuando tenemos un paciente, independientemente de la edad, pero más que todo si existe en un grupo de riesgo, signos de deshidratación grave, ¿no? Oliguria, irritabilidad, hipotensión, taquicardia, esos son signos de deshidratación grave. Vómitos, que el paciente, incoercible, es decir, el paciente vomita todo. Le das antibióticos, le das incluso medicamentos, pastillas para el vómito, domperidona, metoclopramida, igual te lo vomita, internar. Y alteración en las pruebas fecales, un leucocitosis más de 13.000, un moco fecal con muchos leucocitos con sangre, pus, etc. Signos de deshidratación, taquicardia, hipotensión, como hemos dicho, fiebre es mayor a 38.5 en la B. En algunos casos pueden haber erupciones eritematosas en la piel, cuando una diarrea es provocada por virus, ¿no? También la salmonela, o sea, la infección por la salmonela tifi puede asociarse a máculopápulas en el tronco, solamente aquí adelante, ¿no? Máculopápulas, es decir, granos rojos, ¿no ve? Esos máculopápulas, ¿ya? Dentro de las pruebas de nuestro caso, en la diarrea aguda casi no se hace en la mayoría de los casos, pero se reservan cuando hay signos de alarma. Cuando hay signos de alarma, fiebre, mucho dolor y sangre en las heces. Fiebre, mucho dolor, sangre en las heces. Ahí ya tenemos que hacer pruebas, ¿no? O en los casos que clasificamos como diarrea moderada grave. ¿En qué casos también nos ayuda a nosotros a pensar? En todas las personas añosas, mayores de 70 años, sí o sí hay que hacer pruebas de sangre, heces fecales, en todos los pacientes con deshidratación grave, principalmente, como les decía, con fiebre elevada, dolor abdominal grave en un paciente medio 50, síndrome disentérico o diarrea inflamatoria, diarrea con sangre, ¿no ve? Y en el grupo de personas inmunocomprometidas, SIDA, trasplantados, tratamiento con quimioterapia, etc. En ellos sí hay que poner un poquito de énfasis y pedir pruebas adicionales. ¿Cuáles son las pruebas? Un hemograma, electrolitos, porque casi siempre la mayoría pierden sodio y potasio, más potasio a veces. Peor si han vomitado bastante, se deshidratan más y pierden más potasio. Perfil renal, muchos hacen insuficiencia renal, prerrenal, ¿no? Por pérdida de volumen, proteína C reactiva, ¿no? Y dependiendo del caso, si el paciente es cirrótico, alcohólico, hay que pedir pruebas como perfil hepático, ¿no? Hormonas tiroideas, más esto para los casos de diarrea crónica, digamos, ¿no? Hierro, proteínas y demás. Pero con que nosotros, ustedes más que todo, ¿no? Se concentren en pedir un hemograma, ver cómo son los electrolitos para reponer perfil renal, PCR, hasta ahí estamos completos. La proteína C reactiva es un reactante de fase aguda, va a estar positiva en las diarreas por bacterias, va a estar negativa en las diarreas por virus, por si acaso. Coprocultivo casi no se piden las diarreas agudas porque la mayoría se remite de forma espontánea con un sin tratamiento hasta el tercer día a veces, ¿no? ¿En quiénes podemos sospechar? En grupos de riesgo, ¿no? En ancianos, deshidratados, pacientes inmunocomprometidos o personas que tengan diarrea más de 5 días. Ahí podemos pedir recién coprocultivo. Porque aparte el resultado tarda en 3 a 4 días en darte, ¿no ve? Por eso, hasta que ya lo has pedido, piden coprocultivo muchas veces, el paciente al segundo día esté sin diarrea y bueno, ya no interesa, ¿no? Sale el resultado, a veces no ha salido nada, o dice sí, salmonela, y el paciente ya no tiene diarrea, entonces ya no tiene sentido darle antibiótico, si ya se la pasó la diarrea. Esta prueba de toxina para la cuestión difícil, ¿no?
Es importante las personas con sospecha de diarrea por antibióticos, ancianitos en hospitales, en residencias o cualquier persona que haya recibido antibióticos por mucho tiempo los últimos 2 meses. Copro parasitológico en heces fecales, así se llama la prueba, copro parasitológico en diarreas persistentes y crónicas, ¿no? La crónica vamos a hablar en la siguiente clase, ahora es más de la aguda por si acaso. Cuando hay mucho dolor asociado a diarrea, pues una radiografía para ver si no hay signos de hilio o que muchas veces puede haber apendicitis asociada a diarrea, pero más que todo en jovencitos, en niños, o una diarrea, ¿no? O un cuadro de una ileitis, ¿no? Que puede estar simulando una apendicitis, como hemos visto hace rato. Colonoscopia casi nunca se pide en las diarreas agudas, ¿no? Salvo que una persona tenga una enfermedad de base, ¿no? O una diarrea bastante patológica con mucho moco, sangre, pus, tal vez ahí, pero se reserva más para los casos de diarrea crónica. El tratamiento principal, el pilar de toda diarrea aguda, es siempre la hidratación por vía oral o endovenosa, dependiendo. Endovenosa si el paciente está muy deshidratado, cansado, asténico, débil, irritable, desorientado, ¿no? Cosa que haya riesgo de broncoaspiración por darle agua por la boca, ¿no? O que esté vomitando mucho, el paciente está consciente, pero vomita, que te vomita, entonces hay que te ponen el suero, ¿no? Antieméticos, repito, si el paciente está vomitando mucho, ¿para qué le vas a dar vía oral? Te lo va a vomitar, ¿no? Entonces hay que tenerlo y colocarle antieméticos endovenosos. ¿Listo? Observar 24 a 48 horas dependiendo del caso y iniciar progresivamente la dieta, una dieta líquida con sopitas nada más, para ir introduciendo sólidos progresivos, como les digo, dependiendo del caso. Hay personas que en 12 horas ya están bien, hay otras que en un día están bien, o es que en 2, 3 días, entonces ir viendo dependiendo del caso. Dice que se tienen que obviar los lácteos, ¿no? Porque en toda diarrea aguda hay una pérdida transitoria de la enzima lactasa. La lactasa es la enzima que va a digerir a la lactosa. Como hay un déficit transitorio de lactasa, pues no se recomienda dar lácteos, o sea, leche, queso principalmente, salvo yogur, dice, ¿no? El yogur no va a provocar más diarrea, pero sí los otros, como los otros lácteos, ¿ya? Probióticos, más que todo, tiene mucha más utilidad en diarrea para niños, pero también es habitual usar en pacientes con diarrea aguda, ¿no? Podemos usar tal vez en pacientes con diarrea no inflamatoria, ¿no? Y en vez, que no es malo, va a ayudar, son microorganismos vivos que tienen beneficio para la salud, es la definición de probiótico, ¿no? Eso podemos dar en casos de diarrea no inflamatoria. Antidiarreicos, la loperamida, ¿no? Que es que tiene la capacidad de enlentecer el tránsito, ¿no? Eso lo hace más lento, enlentece el tránsito intestinal y también tiene un cierto efecto antisecretor, ¿no? La dosis de ataque es de 4 miligramos. Fíjense de cuánto viene la loperamida, de 2. Ustedes ya han llegado a farmaco, tienen que acordarse. 4 miligramos, es decir, 2 comprimidos la primera vez y luego se recomienda dar un comprimido de 2 después de cada evacuación. Máximo 16 al día. No se puede pasar más de esa dosis, es decir, no más de 8 pastillas al día, ¿ya? Pero en esto, en la diarrea, no inflamatoria, diarrea no inflamatoria, es decir, que no haya dolor, no haya fiebre, ¿no ve? Entonces, ahí tenemos que dar. Ahora, se dice también podemos dar en la diarrea inflamatoria, pero primero tendríamos que haber iniciado ya el antibiótico primero, por lo menos un día, ¿ya? Y al segundo día ya darle a la pirámide para ayudarle al paciente a darle más confort, ¿no? Para que ya no le incomode tanto ir al baño. El recadotilo, que es otro antisecretor que inhibe la producción de AMP cíclico, que es también bastante bueno, ¿no? Pero en las diarreas muy acuosas está indicado, en las diarreas no inflamatorias. No tiene que haber moco, sangre, pus en la diarrea, no tiene que haber fiebre, dolor abdominal, ¿ya? Antibióticos. En la diarrea del viajero, ¿no? Que casi generalmente ocurre con diarrea moderada severa, es decir, con deshidratación, dolor, fiebre, etcétera, ¿no? También, bueno, toda diarrea del viajero sí hay que dar antibiótico. Otro caso en el que hay que dar antibiótico, infecciones persistentes por Shigella, Salmonella, Campylobacter, Yardi. Obviamente todo esto documentado por un cultivo, un coprocultivo, ¿no? Y un parasitológico, ¿ya? Entonces, en el cultivo, si Shigella, Salmonella, Campylobacter salen en la prueba que se llama coprocultivo, o en un parasitológico que es la Yardi. Entonces, cuando se detectan gérmenes, sí o sí hay que dar antibiótico. Diarrea inflamatoria dan, la Yardia no, la Yardia da diarrea malabsortiva, ¿no? O sea, así semi líquida, ¿no ve? Como se mencionaba. Y más de 14 días. Infección por cuestión difícil, antecedente, les repito, ancianito que ha recibido antibiótico por otra causa, diarrea inflamatoria, moco, sangre, pus, fiebre, dolor abdominal,
sospecha o se confirma por la prueba de toxina para Clostridium positivo, dar antibiótico, que es metronidazol. Diarrea con fiebre, ¿no? Con o sin heces sanguinolentas, ¿no? E infección en pacientes añosos e inmunocomprimidos. Ancianitos, mejor darles nomás. Inmunocomprometidos, pacientes con VIH, cáncer, en quimioterapia, que estén recibiendo corticoides, yo qué sé, ¿no? Esos grupos. Y el tratamiento empírico antibiótico que podemos usar es ciprofloxacina, 500 miligramos cada 12 horas, vía oral, si es que el paciente no está vomitando durante 3 a 5 días. Suficiente. Como alternativa tenemos la citromicina, que se usó bastante en en la época del COVID. La ventaja de la citromicina es que se da una vez al día, ¿no? Durante 3 días. Algunas veces se puede extender a 5, pero 3 días, la mayoría es suficiente. O eritromicina, que es otro macrólido, igual que la citromicina, 500 miligramos cada 12 por vía oral durante 5 días. El mismo tiempo igual que la ciprofloxacina. ¿Ya? Así terminamos el tema de hoy. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Bueno, gracias, estimados chicos y chicas, alumnos de la OPEA. Yo les agradezco la presencia, su atención, entonces será hasta la próxima teoría.